Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bendición empezar esta nueva semana, este hermoso lunes, estudiando la palabra, orando juntos. Sean bienvenidos todos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias, porque hasta aquí nos has ayudado. Hasta aquí nos has bendecido, Señor. Hasta aquí has sido tan fiel con nosotros. Yo te pido, Señor, en esta tarde, que tú nos hables a través de la palabra, que nos instruyas y podamos crecer en ella y crecer en el conocimiento tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues estamos llegando a Mateo, capítulo 12, versículo 22. Y dice así la palabra en el 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo será dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo he hecho fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Qué tremenda palabra, qué tremendo estudio vamos a tener esta semana. Vamos a estar estudiando. Y con este pasaje vemos la oposición a Cristo alcanzando su máximo punto. Los fariseos atacándolo. Cristo fue injuriado, atacado diabólicamente. Fue blasfemado, no solo acusado, sino culpado de ser el diablo. Nuevamente el Señor Jesús mantuvo su calma y la cabeza fría, procediendo a probar que Él era el Hijo de Dios, que era Dios, que era verdaderamente el Mesías. Respondió a la monstruosa acusación, dando 4 argumentos lógicos e irrefutables. Primeramente vemos ahí en el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo hablaba y veía. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Jesús demostró su poder mesiánico. La prueba, un hombre endemoniado, ciego y mudo, y fue sanado. Pero fíjense cómo dice en el versículo 22, el hombre fue traído a Jesús. Entonces fue traído a él un endemoniado. Hubo familiares, amigos, que se preocuparon lo suficiente para traerlo. Cuán desesperadamente necesitaba algunas personas que familias y vecinos, amigos, lo traigamos a Jesús. Que nos preocupemos lo suficiente por ellos como para ayudarlos y traerlos. Cristo tenía compasión aún del peor, de un hombre considerado tan malo que se le consideraba endemoniado. El diablo había dejado ciego y mudo
a este hombre. Sin embargo, Jesús tuvo compasión de él. La compasión de Jesús se extendía aún a la peor de las personas. Jesús tiene el poder para librar y sanar inmediatamente. Lo único que se necesita es venir o ser traído a Él. Por eso es tan importante, mis amados, que tú y yo podamos traer a los enfermos, a los endemoniados, a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Es tan importante que podamos hacerlo. El propósito específico de Cristo al venir a la tierra era conquistar el reino de Satanás, quebrar su poder sobre los hombres. En algunos casos el poder de Satanás era imaginario, en otros casos era real y todavía lo es. El diablo sigue atacando, sigue cegando, enmudeciendo a la gente. Cuando un hombre es esclavizado por algo, Cristo se preocupa y se angustia por librar al hombre. Tenemos que entender el precioso ministerio de nuestro Señor Jesús. Dice, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Un hombre sin Cristo es ciego y mudo espiritualmente. Hay tanta gente, aún dentro de nuestra familia, dentro de nuestros vecinos, de compañeros de trabajo, que están ciegos y mudos porque no ven la obra de Dios, no hablan de la obra de Dios. Hay dos reacciones ante el poder mesiánico de Jesús. La gente se quedó asombrada y se preguntaba, esperanzada, ¿este será el hijo de David que estamos esperando? Eso era lo que decía la gente, eso era lo que la gente pensaba de él. Era la esperanza de que fuera el Mesías prometido. Pensaba que podría ser él cuando veían que hacía milagros. Pero no estaban totalmente seguros. No estaban haciendo las cosas que les había enseñado que el Mesías haría. Aparentemente no tenían interés en asuntos políticos y nacionales. Ni había el Mesías movilizado un ejército, ni había conducido, como el hijo de David, un levantamiento contra los romanos. Al contrario, estaba demostrando compasión y amor por las personas necesitadas, por los destituidos en espíritu y heridos en el cuerpo. Estaba proclamando un mensaje de salvación personal en vez de una liberación nacional. Este comportamiento era tan diferente de lo que siempre se había creído y enseñado. Él reclamaba ser el Mesías, también reclamaba ser el Hijo de Dios. La gente quería creer, incluso tenía esperanzas, pero sencillamente no estaban seguros. Y es lo que pasa ahorita en esta época también. La gente oye y le podemos compartir de Jesús y les dice, me gusta mucho, pero no estoy seguro que es lo que yo esperaba. No estoy seguro. No puedo dejar mi religión por algo tan inseguro. Cuando el Señor es el Señor de todos los tiempos. Los religiosos o fariseos negaron a Jesús. Lo negaron y dijeron, cuando vieron que la gente se volvía a Jesús, hicieron dos cosas. Intentaron destruir la esperanza y fe de la gente para no perder su propia posición y el control sobre ellos. Acusaron a Jesús de ser el diablo y que su poder era del diablo. Qué cosa tan tremenda. La gente estaba abierta a la posibilidad de que Jesús fuera el Mesías, pero los religiosos no. ¿Por qué? Porque algunas mentes y corazones están abiertos y otros están tan cerrados para Cristo. Con demasiada frecuencia, la diferencia tiene que ver con la aceptación de colegas, reputación, orgullo, riquezas, posición, fama, poder, sustento, estima pública, aplausos, alabanza, posición.
y no los quieren perder. Qué triste, mis amados. También está la incredulidad obstinada. Es grave, críticamente grave. En cada generación existen aquellos que se aferran a su incredulidad a pesar de ver testimonio tras testimonio. La evidencia de la presencia del Señor en las vidas incrementa hasta un punto en que ya es imposible negarla. Pero ellos aún así siguen persistiendo en su incredulidad, atribuyendo todo cambio de la vida humana al poder de la mente o algún poder psicológico, de sugestión o de fe humana. Atribuyen todo cambio en los eventos naturales o alguna faceta de la naturaleza o alguna causa inexplicable y aún desconocida y todavía no descubierta. Atribuyen lo inexplicable a cualquier cosa con tal de no tener que confesar a Cristo y rendirse a Él. La respuesta de Jesús consistía en 4 argumentos lógicos e irrefutables en favor de la propia naturaleza mesiánica. El corazón abierto y la mente honesta tiene que admitir estos 4 argumentos. Estos 4 argumentos los vamos a estudiar mañana, porque es tan interesante, mis amados, todo lo que estamos viendo. Tenemos que entender nosotros como cristianos que aún al Señor Jesús se le acusaba, se le negaba, se le atribuía poderes del diablo, simplemente por seguir con su ceguera y su incredulidad y no aceptar que era el Hijo de Dios. Qué triste, mis amados, que hay tanta gente que no aceptan que Jesús es el Señor. Vamos a orar por nuestra familia, vamos a orar por nuestros vecinos y por nosotros mismos, que podamos crecer en fe y dejar la incredulidad. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, hemos visto este ataque tan tremendo en contra de nuestro Dios, de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, acusándole de venir de parte del diablo, de venir con el poder de Satanás, cuando Él vino con el poder tuyo, Señor, y ungido con el Espíritu Santo. Te queremos pedir por todos nuestros familiares que puedan abrir sus ojos y reconocer que Jesús es el Señor, no en una religión, sino en una relación personal. Orar por todas las gentes que se le ha compartido y se niegan a recibir. Que puedan ser sensibles a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Sigue compartiendo de Jesús. Dice Pablo que compartamos a tiempo y fuera de tiempo. Que usemos la palabra para abrir los ojos de la gente. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.